Aquí comienza El Trabajo como debe ser, el programa del Ministerio del Trabajo para todos los colombianos, por RCN, la radio. Tengan ustedes muy buenos días. Aquí comienza El Trabajo como debe ser, un esfuerzo del Ministerio del Trabajo y RCN, la radio, para acercar a los colombianos a todos los temas de carácter laboral. Estamos como siempre acompañándolos los sábados desde las 11 de la mañana y hoy con un tema que nos interesa a todos. Muy buenos días, Oscar Mauricio. Marcia, muy buenos días para usted y para todos los oyentes del Trabajo como debe ser. Pues sí, como usted lo señala, un tema que tiene que ver con todos y que se conoce como estabilidad laboral. Y es que cuando hablamos de interrogantes nos planteamos el siguiente: ¿a quién no le interesa que su trabajo sea estable? Pues primero, hay que precisar que es un derecho de toda persona a tener un trabajo estable. Y segundo, es importante que todos conozcan cuáles son los límites de trabajadores y empleadores con relación a ese aspecto de la estabilidad. Así es, por eso hoy tenemos un invitado clave en este tema, que es el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, el doctor Enrique Borda Villegas, con quien vamos a abordar este interesante tema y vamos a resolver obviamente las inquietudes que tenga nuestros ciudadanos, porque así es siempre, retumban los teléfonos. Muy buenos días, viceministro. Muy buenos días, Marcia. Para mí es una verdadera delicia estar en estas conversaciones con la gente sobre temas que inciden en la vida cotidiana de las personas y son tan importantes como este tema de la estabilidad en el empleo. Así es, señor viceministro, en instantes estaremos con usted para entrar en materia a propósito del tema del día, estabilidad laboral. Bienvenidas y bienvenidos, esto es El Trabajo como debe ser a través de RCN, la radio. Usted escucha El Trabajo como debe ser. Un fuerte aplauso para Beto. Este pequeño tobero desafía la gravedad a más de 30 metros de altura. Beto realizará una triple instalación mortal sin arnés, sin guantes, sin cuerda y sin nada. Hagamos visible la seguridad, no los riesgos. Por eso, siga todos los protocolos de seguridad en el trabajo y asesórese con su administrador de riesgos laborales. Línea celular gratuita 120. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Señor empresario, hoy usted tiene la oportunidad de adecuar su mano de obra a la medida de sus necesidades. Con el programa 40.000 Primeros Empleos, los jóvenes tienen trabajo y usted también gana. Inscríbase en su caja de compensación familiar. Viceministro, uno escucha todos los días, cada vez que uno tiene un trabajo o va a conseguir un trabajo o está pensando hacia el futuro, dice: ay, qué rico, necesito un trabajo mejor donde tenga estabilidad laboral. ¿Qué es eso de estabilidad laboral? La Constitución de Colombia tiene un principio general de que los contratos de trabajo de las personas deben tener vocación de permanencia. Es decir, que en principio yo debo tener la tranquilidad de que si cumplo las funciones para las cuales me contraté a trabajar, debo estar con mi trabajo estable. Ese es el principio general. Pero ese principio general tiene unas características que debemos especificar y precisar, y para eso es que vinimos a este programa. Ese principio tiene una forma de ser en Colombia, una forma de desarrollarse en Colombia, que escogió con base en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo unos modelos de estabilidad laboral que deben explicarse claramente a los trabajadores cuando son contratados. Así las cosas, debemos decir que en Colombia se pueden hacer contratos de trabajo que por su duración tienen una terminación en el tiempo. Yo puedo tener un contrato a término indefinido, puedo tener un contrato a término fijo o puedo tener un contrato por la duración de la obra o labor contratada, como cuando voy a construir una tapia en una obra y entonces mi trabajo dura lo que dura esa obra. Siendo así, los contratos de trabajo según su duración, en el contrato a término indefinido, como su nombre lo indica, no tiene término en el tiempo. El contrato a término fijo es el término que pacte con el empleador y el de la obra o labor contratada lo que dure en hacer la obra. Esa es una forma de terminar, pero hay otras formas de terminar los contratos de trabajo, que es cuando los trabajadores tienen en el desarrollo de su trabajo conductas que están exactamente tipificadas en el Código Sustantivo del Trabajo y que dan lugar a la terminación del contrato por justa causa. O cuando
en desarrollo del contrato, las partes, por mutuo acuerdo, definen que van a terminar el contrato, porque no están interesadas en continuarlo. O cuando el trabajador, por alguna circunstancia de su vida, toma la decisión de renunciar a su trabajo. Esas son las formas, digamos, como se pueden terminar los contratos de trabajo en términos generales. Son las reglas que se fijaron en Colombia y que limitan el principio general de estabilidad laboral. A esto se le llama estabilidad relativa. Viceministro, refrescámosle un poquito a los oyentes. ¿Qué condiciones debe tener cualquier tipo de contrato que se considera que le da a usted una estabilidad laboral? ¿Qué requiere? Las partes deben ponerse de acuerdo, el empleador y el trabajador, en la forma y tipo de contrato que van a desarrollar. Los trabajadores tienen derecho a tener copia de su contrato de trabajo. Y en ese escrito del contrato de trabajo debe constar claramente si se trata de un contrato a término indefinido, si se trata de un contrato a término fijo o por la hora o labor contratada. Esas son condiciones de estabilidad claras que deben conocer los trabajadores al iniciar su relación laboral. Pero muchas veces se inician relaciones laborales sin que consten en un papel y se fijen claramente esas condiciones. En ese caso, tenemos que decir que la Constitución y la ley colombianas tienen clarísimo el principio de realidad, es decir, que prima la realidad sobre las formalidades que se hayan puesto en un papel. Estoy diciendo que si no se escribe nada y me ponen a trabajar y se dan 3 elementos básicos que son el de prestar personalmente el servicio como trabajador, el de tener una continuada subordinación y dependencia en el desarrollo de mi trabajo, es decir, que me den instrucciones permanentes, tenga horario, etcétera, etcétera, y me pagan por ese trabajo, esos 3 elementos hacen que exista un contrato de trabajo. Es el principio de primacía de la realidad. No se necesita que yo tenga un contrato escrito para que exista el contrato. Y en ese caso, si no se escribió nada, estamos claramente ante la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido. Que debe tener prestaciones, vacaciones. Esos son todas las consecuencias de suscribir un contrato de trabajo y los derechos que se generan para los trabajadores y las obligaciones que se generan para los empleadores. Claro, y yo quisiera preguntarle lo siguiente, viceministro, con respecto a los canales de comunicación o a los puntos que las personas pueden tener presentes cuando se les ve violado este derecho, el de la estabilidad laboral. ¿Cuáles son? ¿A dónde se pueden remitir? Qué buena pregunta. Los colombianos que somos trabajadores, cuando vemos violado el principio de la estabilidad laboral, porque se nos termina un contrato antes de tiempo sin justa causa, tenemos 2 instrumentos fundamentales. El instrumento administrativo, que es el de nosotros, el del Ministerio del Trabajo. Los trabajadores pueden acudir a nuestras inspecciones del trabajo y solicitar que sea citado el empleador y allí buscar una fórmula de entendimiento que el inspector va a ayudar a encontrar y tratar de hacer una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo que sea el de retornar a su trabajo o recibir la indemnización que le corresponde por haber sido terminado ese contrato. Si eso falla, si fracasamos ante el Ministerio del Trabajo, que muchas veces no es así, muchas veces somos exitosos, los trabajadores tienen la vía judicial, es decir, que pueden ir a los jueces, plantear qué pasó con su contrato de trabajo y en una demanda ver mediante una sentencia que el juez les reconozca su derecho a la estabilidad, retornándolo al trabajo en algunos casos como las tutelas en estabilidad reforzada o ordenando el pago de la indemnización que le corresponde. ¿Qué tipo de sanciones hay para un empleador que incumpla con esto o que lo demanden? Los empleadores pueden terminar los contratos de trabajo, por eso es estabilidad relativa, pero es muy importante decir que en todos los casos en los cuales no exista una justa causa para terminar el contrato, los empleadores tienen la obligación de reconocer una indemnización que está plenamente tarifada en el Código Sustantivo del Trabajo a los trabajadores que ellos deseen terminarles el contrato. En algunos casos, ni siquiera por medio de una indemnización se puede terminar un contrato de trabajo, que son los casos que hemos denominado últimamente estabilidad reforzada. Precisamente, sáquenos de la duda con eso, porque eso no es un término común y la gente pues quiere saber, muy seguramente. Pues Marcia y oyentes, miren, el principio general es el que acabo de mencionar. Contratos de trabajo en general que se pueden terminar por mutuo acuerdo, contratos de trabajo que se pueden terminar
por justa causa o por decisión del trabajador. En esos casos está esa posibilidad de recibir esas indemnizaciones. En los casos de estabilidad reforzada, que son 3, no hay posibilidad de terminar los contratos si no se hacen unos trámites previos y se pagan unas indemnizaciones especiales. Voy a decir cuáles son los casos de estabilidad reforzada. Son 3. El primero de ellos es el caso de la maternidad, es decir, del tiempo del embarazo y la lactancia de la mujer. Nunca se puede terminar un contrato de trabajo de una mujer embarazada en periodo de lactancia, porque el juez va a presumir que fue terminado en razón a la situación de embarazo o lactancia. Y si no se prueba una justa causa por parte del empleador, la trabajadora va a ser reintegrada a su trabajo. El segundo caso, que es muy importante y que lo hemos estado discutiendo mucho, es la estabilidad reforzada de los trabajadores que padezcan algún tipo de limitación física o psicológica que no les permite realizar su trabajo regularmente, es decir, trabajadores con discapacidad o trabajadores con incapacidad previamente certificada por la EPS o la ARL, que es la Administradora de Riesgos Laborales, según la enfermedad o accidente de trabajo que hayan podido padecer. Y en ese caso también existe una estabilidad reforzada. Y existe una estabilidad reforzada porque el empleador no puede terminar ese contrato de trabajo si no solicita previamente una autorización al inspector del trabajo, y el inspector del trabajo le da la autorización, y para dar la autorización el inspector debe precisar, constatar y probar que existe una justa causa o una causa objetiva para terminar ese contrato. No estoy diciendo que esa sea una estabilidad definitiva y absolutamente rígida. Estoy diciendo que para poder terminar esos contratos hay que demostrar la existencia de una justa causa o de una causa objetiva y previamente lograr la autorización del inspector del trabajo. En ese caso se dará la autorización y se podrá proceder. Entonces, y se hace un seguimiento con el pago, lógicamente, de las indemnizaciones. Y el tercer tema de estabilidad reforzada es el tema de los trabajadores que tienen fuero sindical. Los fueros sindicales son de 3 tipos: el de los trabajadores que fundan un sindicato y los que se adhieren a él, el de los trabajadores que son miembros de las juntas directivas de los sindicatos, y el de los trabajadores que hacen parte de empresas que están en procesos de negociación colectiva, que se llama fuero circunstancial, es decir, en circunstancia de negociación. Esos son los temas de estabilidad reforzada. Solo esos 3. El resto son de aplicación de la norma general que ya explicamos, de estabilidad general según el tipo de contrato. Y ya que estamos hablando de este tema de estabilidad reforzada, ¿no? ¿Es una limitante, es un retén para que la gente de pronto acceda a oportunidades de empleo, señor viceministro? Los empleadores en Colombia tienen muchas preocupaciones frente a eso, y en algunos casos hemos visto que limitan la posibilidad de contratar trabajadores con discapacidad porque tienen esa estabilidad reforzada. Nosotros queremos hacer énfasis en un tema fundamental, y es, primero, el derecho al trabajo es de todos los colombianos y no se pueden discriminar grupos de trabajadores por condiciones especiales, como por ejemplo esta de la situación de discapacidad. Pero los empleadores también tienen que, más allá de su sensibilidad, tener claro que la estabilidad reforzada también tiene límites y que los trabajadores con discapacidad no pueden cometer conductas irregulares o no ir a trabajar o bajar su productividad, porque allí se pueden presentar justas causas para terminar sus contratos, y entonces, mediante la autorización que ya manifestamos, podrán también terminarse esos contratos. Hacemos un llamado a los empleadores del país para que abran las puertas a las personas de este grupo humano tan importante para el país, que son las personas con discapacidad, y que creen empleos cada vez mejores y de mejor calidad para estas personas. Tenemos muchas formas de ayudar en esto y de asesorar. Tenemos el tema del teletrabajo, tenemos el tema del trabajo por horas, tenemos el tema de la posibilidad de prestar servicios desde los lugares en los cuales viven los trabajadores con discapacidad. Muchas posibilidades que no le crean problemas a los empresarios, y por el contrario, hemos tenido casos
en los cuales trabajadores con discapacidad han demostrado mucho mayor productividad que los trabajadores que no tienen esa condición. ¿Cómo se puede demostrar, viceministro, por ejemplo, cuando hay esa estabilidad reforzada, por ejemplo, que esa persona de pronto se reintegró o que simplemente debe seguir laborando porque tiene esa estabilidad? ¿Cómo se hace para demostrar si de pronto no está cumpliendo con sus labores como debe ser, realmente no está motivando ni está motivando a su equipo con el que labora todos los días, o se crean problemas de irrespeto o cualquier otro tipo de situación? Por fortuna, esas conductas y esas formas de proceder que constituyen justa causa para terminar los contratos están plenamente determinadas en el Código Sustantivo. Está el artículo donde usted puede precisar exactamente a qué tipo de conducta se puede referir. Y cuando encuentra que las actitudes de ese trabajador coinciden con ese tipo de conductas, pues usted lo que tiene que hacer es precisar los hechos frente al juez o al inspector del trabajo según lo que el trámite que vaya a hacer, y mediante documentos, mediante testimonios, mediante cualquier tipo de prueba puede el empleador probar la justa causa. Esta es la excepción. El principio general, insistimos, es el de la estabilidad, la tranquilidad del trabajador frente a su futuro inmediato y ojalá inmediato en su relación laboral. ¿Esa estabilidad depende solo del empleador como tal que le está ofreciendo a usted ese puesto de trabajo, o también depende de uno como trabajador, de esas condiciones que uno acepta y esas condiciones que uno pacta? Porque muchas veces usted pacta ciertas cosas y después se da cuenta que tal vez cometió un error. ¿Ahí qué se hace? Dos cosas. Lo primero, como ya dijimos, el trabajador tiene derecho a saber cuáles son las condiciones que van a regir su relación laboral, y por eso en la mayoría de los casos es mucho mejor que exista un contrato de trabajo escrito. Y en otros casos es obligatorio, como en los contratos a término fijo, tiene que ser escrito, o en los contratos de hora labor contratada tiene que ser escrito. Pero además tenemos que decir que un trabajador también podría terminar el contrato de trabajo por justa causa imputable al patrono. Es decir, que si el trabajador ve que en la relación laboral el empleador está incumpliendo en forma reiterada sus obligaciones, puede hacer una terminación unilateral del contrato sin llegar a un acuerdo, pero le puede imputar la justa causa al empleador. Esas justas causas también están allí en el código, como por ejemplo no pagar los salarios, como por ejemplo no pagar la seguridad social. En ese caso, los trabajadores también pueden terminar por justa causa imputable al patrono los contratos de trabajo, y eso tiene como consecuencia que ese trabajador va a tener una indemnización mucho más alta por terminación de su contrato, o a veces volver al trabajo con mejores condiciones. Están escuchando El Trabajo como debe ser. Y continuamos en El Trabajo como debe ser, y estamos en conversación con el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Enrique Borda Villegas, quien se refiere en esta mañana al tema de estabilidad laboral. Bueno, pues vamos de entrada ya con las comunicaciones de quienes tienen algunas inquietudes aquí en El Trabajo como debe ser. Iniciamos con la primera. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo formo parte de una empresa que tiene 3 sindicatos, pero estos señores sindicalistas se lo pasan es viajando, y la verdad con poco trabajo. El hecho de ser sindicalizados les da licencia para faltar siempre al trabajo y generalmente no trabajar ni producir para la empresa. Muchas gracias. Viceministro, precisamente lo que veníamos hablando. ¿Qué le contestamos a este oyente? No, el oyente tiene una preocupación que es absolutamente válida, pero hay que precisar cuál es el alcance del derecho de asociación sindical. El derecho de asociación sindical es un derecho constitucional, es un derecho que tienen todos los trabajadores de Colombia. El ejercicio del derecho de asociación, cuando se es miembro de una organización sindical, involucra el derecho a ser directivo sindical. Los directivos sindicales tienen, como ya dije, una estabilidad reforzada, pero de lo que nos está hablando el oyente es de los permisos sindicales, es decir que el artículo 39 de la Constitución dice el derecho de asociación tiene que estar garantizado con unas condiciones que permitan hacer el trabajo sindical. Eso incluye los permisos sindicales, es decir que los dirigentes sindicales deben tener la posibilidad de contar con un tiempo
de su trabajo que lo puedan dedicar al trabajo sindical. Y eso es plenamente válido. Lo que no debe presentarse es el abuso de ese derecho. Los empleadores y los trabajadores en desarrollo de las buenas relaciones laborales deben llegar a unos acuerdos de cuáles son los límites razonables en los cuales se ofrecen esas garantías a la organización sindical para hacer su trabajo. En algunos casos hemos encontrado que se crean varios sindicatos en una entidad con los mismos afiliados con el fin de recorrer permanentemente por todos los afiliados con los permisos sindicales y los fueros sindicales. Eso se le ha denominado en algunos casos, a mí no me gusta la palabra carrusel sindical, me parece fea la palabra, eso es un ejercicio más bien indebido o un abuso que puede haber en el derecho de asociación, pero está primero la garantía del derecho a asociación y la excepción es el uso indebido de esos permisos sindicales. Si ese es el caso, lo que se puede es hacer un proceso de concertación con las organizaciones sindicales o manifestarle al Ministerio del Trabajo que se está presentando este tipo de anomalías para que el Ministerio haga uso de las facultades que tiene y de los instrumentos que tiene de concertación y se acabe en el caso de un hecho de abuso del derecho a asociación esa situación. Pues hasta ahora tenemos más llamadas. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Muchas gracias. No, yo trabajaba en una empresa de artes gráficas y pues ellos me despidieron, me quedé sin trabajo este año. Pues la excusa que ellos me dieron es que por recorte de personal. Entonces mi pregunta es, ¿puedo hacer algo para que la compañía respete mi estabilidad laboral? ¿Es eso posible? Sí, tendríamos que tener claro cómo fue la terminación del contrato. Si fue una terminación del contrato absolutamente sorpresiva, sin reconocer la indemnización que le correspondía, sin causa alguna, pues claro que tiene usted la posibilidad de usar los instrumentos que acabamos de mencionar, de acudir al ministerio o al juez para que le reconozca su derecho a la estabilidad laboral. Si no es así, lo que puede es hacer uso de su derecho al empleo a través de los mecanismos que el Ministerio y el Estado tiene del Servicio Público de Empleo para conseguir otro trabajo. Esas son como las dos posibilidades que esta persona tiene frente a su derecho al trabajo. En el primer caso a la estabilidad, en el segundo caso el derecho al empleo. Y tenemos tiempo para una llamada más. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, mi nombre es Diana, soy aseadora y trabajo en una empresa que me ubica en otras empresas y me hace renovar cada 4 meses el contrato de trabajo. ¿Eso es estabilidad? No lo es, Diana. Tendríamos que mirar si usted trabaja y su empleador es una empresa de servicios temporales y en ese caso hay que mirar cuántas veces le han hecho la renovación de ese contrato. Si han pasado más de 3 sucesos en los cuales le han renovado el contrato, ese contrato ya debe ser un contrato por lo menos de 1 año. Ojo, si está trabajando en una empresa de servicios temporales. En el caso de que sea trabajadora de una compañía en forma directa, que parece que no lo es, usted tiene derecho a que sus condiciones se le vayan mejorando cada vez y que si indefinidamente ese contrato se viene prorrogando cada 4 meses, en algún momento su empleador haga la reflexión de que el principio de estabilidad debe estar por encima del principio de precariedad en el trabajo y debe convertirse eso en un contrato de trabajo a término indefinido. Yo le ruego que se acerque a nuestras líneas del Ministerio del Trabajo y nos explique claramente cuál es su situación para saber qué norma se le aplica y cómo la podemos proteger. Usted escucha El Trabajo como debe ser. Todas las personas naturales que trabajan en el servicio doméstico tienen derecho a estar afiliadas al subsidio familiar. Los empleadores, además de salud, pensión y riesgos laborales, deben vincularlas también a las cajas de compensación familiar. Su afiliación es obligatoria. Por un buen trabajo para el servicio doméstico. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Recuerde, no ponga en peligro a su gente ni el capital de su empresa.
Viceministro, nos quedaríamos aquí felices hablando con usted y aclarando tantas dudas que usted vino a colaborarnos con este importante tema, pero bueno, ya tendremos otro espacio para seguir con toda esta temática del mundo laboral. Le agradecemos mucho su participación y lo mismo, Oscar Mauricio. Pues Marce y Oscar, muchas gracias por esta oportunidad. Estos sábados son muy agradables para nosotros y hemos podido constatar que este programa está siendo muy beneficioso para empleadores y para trabajadores. Ojalá podamos tocar en forma ordenada muchos otros temas en los siguientes programas. Muy amables. Marcia, un buen día para usted. Gracias al señor viceministro por acompañarnos en cabina y un abrazo para todos los oyentes del Trabajo como debe ser. Bien, hasta aquí el Trabajo como debe ser. Le agradecemos la dirección a Samuel Salazar Nieto, la conducción sonora de Edilberto Aponte, la producción general de Oscar Mauricio Carvajal. Soy Marcia Aristizábal y nos reencontramos el próximo sábado aquí en RCN La Radio. El trabajo como debe ser, como debe ser, como debe ser, como debe ser.